Muy buenas tardes, amigos. Hoy estamos en un video más de la Bruja del Conocimiento Espiritual. Los invito a suscribirse al canal, a interactuar con nosotros. Mi nombre es Henry Villegas y estoy con Fernando Noguera. El tema a tratar hoy es sobre los cultos, Fernando. ¿Qué me puedes decir tú sobre los cultos? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Henry. Buenas tardes. Cultos, bueno, estábamos hablando ya de carácter ancestral para acá. O sea, no podemos hablar de cultos sin nombrar nuestros ancestros. Claro, porque hay tanta confusión, o sea, ¿cómo te digo? Con las innovaciones de la Sí. actualización y de las cuestiones. Cuando se nombran cultos, se nombran como con cierta exclusión, cierta cuestión. No en todas partes del mundo, obviamente que no, porque hay muchas partes en el mundo donde todavía se practican ciertos cultos que para mí, mi concepto personal, para esas personas viene a ser religión, más no culto, aunque son cultos, catalogados como cultos, porque no son avalados pues como una religión que tenga una base en lo que tiene que ver la sociedad como religión. Oh, okay. Y que generalmente porque no abarca, o sea, a niveles como otras religiones que están a nivel ya casi mundial, o podemos decir a nivel mundial como está el catolicismo, otro tipo de religiones, que las catalogan como religiones ya con fundamento por esa razón, porque es practicada en todas partes del mundo, más los cultos quizás sea en algunas partes del mundo, pero no, en otras no, y que es así, en unas se practican unos, en otras Sí. otros, pero no se puede negar de que viene a ser religión para esas personas, tanto así que no practican otro tipo de creencia, sino las que tienen que ver con referencia al culto, ¿no? Lo que pasa es que, Henry, mira, los cultos siempre se han tenido, claro, ahí podemos decir, así suena un poquito tajante, ¿no? Que por las jerarquías eclesiásticas o religiosas han colocado los cultos como a veces hasta de cuestiones supersticiosas. Sí, sí. O de ignorancia de esa población o de esa persona, y no podemos catalogar a una población o a una persona como ignorante, donde estamos hablando de miles, quizás hasta puedan ser millones de personas que Entonces, practiquen un culto. Estamos hablando de todo tipo de cultos, no nada más cultos locales, sino estamos hablando de cultos ancestrales. Hablemos del hinduismo, hablemos del chamanismo, hablemos del budismo. Eso ya ha abarcado fuera de lo que es la localidad de donde proviene. Ha llegado a abarcar otra frontera. sí. Entonces, no, y que se practica como una religión, más no como lo quieren, vuelvo y repito, catalogar ciertas jerarquías eclesiásticas o que tengan ese poder como religión, eh, por no ser basadas, obviamente, en la Biblia. O sea, esa es una de las razones principales. Sí. Como supersticiones, como cuestiones que son diabólicas porque adoran otros dioses, como, qué sé yo, como que no encaja en el mundo, porque eso es simplemente para esa sociedad y para esos ignorantes, y me disculpan porque eso es lo que piensan de lo que rendimos culto, lo digo porque yo soy iniciado en 3 ramas espirituales, las cuales son cultos y para mí son religiones también. Porque para nuestros ancestros, cuando se iniciaron, vinieron a ser religiones y todavía se practica como una religión que, claro, no podemos negar de que las catalogamos como cultos, es otra cuestión, pero ha trascendido fronteras, cualquiera de las que estemos hablando han trascendido fronteras, Sí. y, y obviamente que no podemos tildarla de esa manera. Lo que pasa es que, mira, al hablar de culto es hablar de ir en contra de Dios.
según la religiosidad de ciertas jerarquías religiosas. Entonces es una manera como de excluir, y resulta que ahí hay espiritualidad. Muy importante porque, imagínate, Fernando, por ejemplo, el chamanismo, el budismo, hinduismo, ¿eso viene después de la llegada de Cristo o ya existían anteriormente? Excelente pregunta, porque ahí donde, o sea, estás dando, como quien dice, como decimos en Venezuela a los criollos, están metiendo el dedito en la llaga a los que le duelen, a los religiosos que, que ponen esos cultos como por debajo, como que le hacen así, ¿tú me entiendes? Sí. Porque efectivamente esos cultos vienen a ser practicados antes de la llegada de Cristo acá. Y antes de la llegada de Cristo no existía la Iglesia Católica ni ninguna de las iglesias derivadas por la Biblia. Bueno, Esa viene a existir después de Cristo. Antes no. Antes todavía estaba la escritura en pleno auge. Antes de Cristo, o sea, no estaban ni siquiera venido Cristo, obviamente no había información de él para los evangelios. sí. O sea, estamos hablando del pueblo de Israel para acá. Estaban en plena escritura y todavía no se habían terminado de escribir el resto de lo que llaman, o sea, que yo no lo divido porque para mí la Biblia es una sola, el Antiguo Testamento. Buda fue un príncipe antes, 500 y pico de años antes de la llegada de Cristo. El hinduismo, el chamanismo, son ancestrales. Ya Ya existían. Ahora que claro, obviamente, no andaba, o sea, no se inmiscuían con el pueblo de Israel. Una cuestión es lo de la Biblia, porque es el pueblo de Israel o de los judíos. Y una cuestión es las sociedades circunvecinas y las otras creencias sí. en otros dioses, en otras cuestiones. No, es que eso viene desde el principio del mundo. Desde el principio del hombre, el hombre ha sido espiritual y ha buscado Dios. Entonces, por eso no podemos, o sea, llegar a este tema, o sea, es una manera como de defender un poco lo que es la parte cultural y no ponernos fanáticos religiosos. Que es otra parte. Porque tampoco a la manera cultural ponerse fanático cultural también es malo. También es malo. O sea, que mi culto es mejor que el tuyo, que lo mío camina mejor que lo tuyo, eso es malo. Yo soy iniciado en 3 y sé cómo caminan los 3. Tienen sus normas, tienen su todo, y obviamente que no podemos ponernos con esa cuestión, pero pues que es difícil ver a los cultos en esa, o sea, en esa ignorancia como seres humanos, o sea, en esa discordia tan ignorante como se ha visto en algunas religiones que sí llegan a ese extremo, ¿tú me entiendes? Porque, o sea, querer excluir a esas personas de allí. O sea, una cuestión es que esos cultos no vayan a practicar el cristianismo o que no crean en la Biblia o el Dios de la Biblia, Claro. porque ellos tienen sus dioses, ellos tienen sus creencias, tienen inclusive a quienes adoran a la naturaleza como su Dios. En los países asiáticos es muy común, inclusive el chamanismo también. Y otras ramas también. De hecho, es más en las 3 ramas que yo estoy iniciado, que de hecho tú estás en 2, como hijo mío quiere. Para nosotros la naturaleza es muy importante. Sí. Claro, no la tenemos como si fuera nuestro Dios de la naturaleza. Exactamente. O sea, pero sí hay una espiritualidad de la naturaleza. Y hay espiritualidades dentro de la naturaleza que vamos a ver cuando tocamos un temita entre los dos. Yo toqué uno entre la relación entre la naturaleza y lo espiritual. Y me gustaría tocar uno contigo porque ya que tú, o sea, tu camino de Gurunfinda en el Palo Mayombe, papá, me gustaría tocar lo que, o sea, que conversemos sobre, o sea, conversación sobre la naturaleza, ¿no? Y lo espiritual. Pero volviendo al tema, ¿no? Que le rinden culto, los indios le rendían culto al sol como su dios. Y otras deidades. Y eso ha sido, Fernando, de hace muchos años atrás que los indios vienen rindiéndole culto al Dios y quién sabe a otras cosas, pues de repente uno porque no
como quien dice, no sabemos tanto de ello, pero imagínate, ellos le rendían culto al sol y quién sabe a otras cosas Y más. no nada más ellos. El sol ha sido Dios para muchas culturas, Sí. o por lo menos uno de sus dioses. Y eso es tan fuerte que apareció, lo han sacado hasta en películas, de películas de indios que le rinden culto al sol. Y eso, imagínate la cantidad de años que eso ha venido trascendiendo y todavía sigue expandiéndose. Todavía no pierde su esencia. Ahí está y todavía la practican y tienen su, o sea, digamos, también sus ciertas jerarquías o sacerdotes o como Sí, se vayan a llamar en cada culto, que de hecho vendrían a ser generalmente nombrados como maestros y o sea, para las enseñanzas y es tan nutrido, se ve es más nutrido que las religiones. Fernando, disculpa que te interrumpa. Imagínate tú la espiritualidad que debe tener esas personas porque deben tener, como tú dices, su jerarquía, su ascenso. ¿Lo ascienden es porque yo te quiero ascender o porque me caes bien o yo no te asciendo a ti porque no me caes bien? ¿Cómo dirías tú en ese No, sentido? generalmente los ascensos en ellos no es como lo vemos en la actualidad, como lo vemos, o sea, en las religiones que nombran a un pastor, Ajá, nombran a un sacerdote o nombran porque viene de una alta jerarquía y nombró allí. No. Eso no es porque tú me caíste bien, como allí se manipula y se juega con el sentimiento religioso de sus feligreses. Se ponen a dedo, el que ellos les dé la gana. sí. En este tipo de cultos, hasta donde yo tengo uso de razón y lo poco que sé sobre ellos, la, ni siquiera la persona se lo gana como persona delante de los mayores, sino que o sea, se lo gana por su trascendencia, su conocimiento y su desarrollo dentro del culto. O sea, que es un trabajo arduo espiritual, netamente espiritual, no religioso. Netamente espiritual, al hablar de desarrollo, va a desarrollar tu potencial espiritual de proyección, de conexión, etcétera, en cualquiera de esos cultos que te estoy nombrando, incluyendo Imagínate. lo de nosotros, que tú sabes que es así. Sí, Si no hay desarrollo, usted no es materia desarrollada en espiritismo. eso sí Si es verdad. usted no se me comunica con los enfumbe, usted no me puede ser un tata. Si usted no tiene una buena comunicación con los orichas, usted no me puede ser un babaloricha o un oloricha o una yalocha. Hay que tener un grado de trascendencia espiritual, no religioso, donde la persona va escalando aparte de los conocimientos que va adquiriendo de los mayores. Y es ¿Qué que diferencia a lo que es una cuestión automática en las religiones? Para mantener a la persona allí sí, con esa mecánica. es bastante, por lo menos es fuerte porque imagínate, las personas tienen que, Disculpa, no, fuerte fue lo que dije porque yo sé que a cualquier autoridad eclesiástica no le va a gustar este tipo de afirmaciones, pero es que es la verdad. Son más nutridos esos cultos que una religión. En una religión tú vas a algo mecánico y algo dogmático. sí, algo, Aquí tú vas a experimentar, a practicar, a vivir lo espiritual. Y con entes espirituales, con fuerzas espirituales, con energías espirituales, con infinidades de cuestiones, incluyendo la naturaleza, que, o sea, llenan la espiritualidad del hombre. O sea, no te dejan vacío. no te dejan vacío. Te Como, nutre como de muchas entrar a cosas. escuchar un discurso y salir de ese discurso y después vuelvo a verme en lo mismo en la calle? No, yo después de una ceremonia, y más si es en la naturaleza, llego renovado a mi casa. Sí, es sorprendente esa parte que nombras tú de, por ejemplo, ir a hacer una ceremonia, uno llega renovado. Imagínate, yo he ido, me han tocado hacer cuestiones en la naturaleza y me gusta meterme mucho adentro dentro de la naturaleza porque puedo ir de aquí
y ahí entrar a la naturaleza Es tu, pesado. es tu casa, como te vengo diciendo, tenemos que tocar un tema sobre eso. Pesado, y salgo con una alegría y puedo venir lo más cansado, pero me vengo relajado, feliz, una tranquilidad, una paz que es, no, eso no tiene precio. No, y que se mantiene, ahí es donde está la cuestión. No es una cuestión de que yo, porque cualquiera puede experimentar, obviamente hasta en un parque, donde se sienta, esas ciudades que son muy concurridas, Sí. y que no se ve casi naturaleza, hasta en un parque, en un paseo donde escucha los pajaritos cantar, ve, qué sé yo, los monos brincando de un árbol a otro, la gramita, el riachuelo en un parque muy bello, natural. De repente se siente muy bien allí y todo, y ok, se lleva un poquito algo, el recuerdo y la vivencia a su casa, y se tiene que dar cuenta que es algo muy distinto a ese bullicio de la ciudad, a esa rapidez, a esa cuestión que, aunque se meta en una iglesia, va a salir igualito. Pero va a un parque, un simple parque que está dentro de lo que se llama cemento, bloque y lo demás, y llega distinto a su casa. Imagínate cuánto más no es de la naturaleza, cómo llegas tú a tu casa. Es una experiencia que vive cualquiera y es normal. Ahí vamos a verlo de carácter normal. La cuestión es esta. ¿Por qué trasciende en una cierta cantidad de días cuando uno visita la naturaleza en uno ya si vamos a un carácter religioso, a realizar una ceremonia o un acto ceremonial o a rendir culto a una deidad en la naturaleza? Porque, o sea, hay que hacer una obra, hay que hacer cualquier cuestión. ¿Por qué uno dura días después que llegó ya y está en el bullicio? O sea, donde está la gente, el movimiento, sí, donde está la locura. Porque tú todavía sientes por dentro esa paz interior y dura días y se puede estar cayendo el mundo, tienen una fiesta en donde mis vecinos tienen por aquí una pelea y para mí me da igual. Por lo que nutre lo que es la culto, o sea, estos cultos y las prácticas que allí se realizan, que no son una cuestión repetitiva ni constante, que lo voy a ver por un lado y veo para el otro lado y veo el mismo Félix de la semana pasada y si no el otro y los mismos de siempre y se repite lo mismo de siempre. Sí, siempre. En la naturaleza no voy a ver el mismo pájaro mañana, del que vea hoy no lo voy a ver mañana, si vuelvo a ir, ¿tú me entiendes? Claro. Ni el agua que está corriendo en el río ahorita va a ser la que va a estar corriendo mañana. No, quién sabe dónde ir esa agua de ahorita. Ya en este momento va bien lejos. O sea, la riqueza del cambio, del movimiento, porque todo vibra y todo mueve, todo se mueve en la naturaleza, y todo tiene una vibración, todo tiene una energía, y que obviamente son muy, pero muy, es más, yo estuve conversando con un amigo mío, él es gnóstico. Esa es otra de las, fíjate cómo es la cuestión. Y siempre conversamos, ¿no? Y él me dice que la religión actual es demasiado pobre, muy, pero muy pobre comparado con cualquiera de los cultos de la antigüedad, porque en la Gnosis no excluyen ningún culto. Al contrario, lo catalogan como una perla preciosa que está allí para todo el mundo como un aprendizaje, como una forma de aprendizaje o para que la persona, o sea, vaya buscando la espiritualidad por allí o por cualquier lado hasta que llegue al punto que tiene que llegar, ¿verdad? Entonces, y es una realidad. Si ellos en su haber abrazan todas esas culturas y las colocan como una perla y aprenden un poco de cada una de ellas, saben un poco de cada una de ellas, incluyendo las religiones, tiene toda la razón, porque es cuando vamos a religiones, vamos a un dogma, vamos a una ley regida por una eminencia o por alguien que si usted hace una cosa mal, en el catolicismo lo excomulgan, si usted lo hace en los cristianos, los diabolizan y lo sacan de allí. Si usted lo hace en cualquier otra de las religiones basadas en la Biblia y resulta que, venga acá, también la otra cuestión es esta. Las obras y ¿cómo te digo? La manera de actuar de estas personas que dicen ser fervientes, religiosos, es la más idónea comparada con lo que expresa la escritura, por ejemplo, en este caso, porque obviamente que el código sería la Biblia.
o la constitución de ellos. Sí. Entonces, ¿cómo los ves tú en la calle? Muy espirituales, ni siquiera religiosos. Religiosos si pasa por frente de una iglesia que se santiguan. Sí. Una capilla también se están santiguando. Y más nada. O sea, hasta ahí llega, o sea, tiene razón el amigo mío en decir que hay mucha pobreza espiritual dentro de las religiones que son afirmadas como religión. Sí, Fernando, imagínate, él te dice así, pobreza espiritual, porque de mi punto de vista, como te podría decir, es que, o sea, lo hacen bajo un mandato, bajo una ley, no lo hacen porque, como quien dice, viene de ti, nace de ti, porque es la persona quien va a cambiar. No, y que no lo hacen porque lo diga la Biblia, sino porque lo transforman los líderes. Bueno, imagínate. Te lo digo porque yo he sondeado todas esas cuestiones. Entonces hay una transformación de algo de acuerdo a la conveniencia de cada una de las religiones. Incluyendo las enseñanzas de Cristo, porque Cristo nunca quiso ni siquiera en su mensaje remotamente una iglesia donde ni siquiera se le adorara a él, porque él nunca usurpó el poder del Padre y siempre dijo que fue enviado, no dijo que era Dios. Inclusive el capítulo 17 del Evangelio de Juan completo es una oración de Jesús al Padre. Entonces, ¿por qué lo catalogan como Dios si él está orando a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Él o Dios? Pero a conveniencia, no, porque dice que él fue antes en el capítulo 1, comenzando ese Evangelio de Juan, fue la palabra, si es verdad, antes que el mundo fuera, él era, y la palabra era Dios, y la palabra era un Dios. Entonces, con eso dicen que él es un Dios. Es decir, Dios es vino, ¿quién se quedó en el cielo cuando Jesús estaba en la tierra? Esa es la pregunta que yo le haría a cualquier cristiano. Si Dios fue Jesús, hecho hombre, ¿quién se quedó en el cielo con los ángeles? Porque obviamente tiene que creer en los ángeles y con el resto de... Porque no puede, cónchale, Dios abandonó su lugar. Y es más, Dios no... la Biblia dice que el que ve a Dios muere. Bueno, imagínate tú. Entonces, no, es que está muy claro. Él siempre dice que así hace lo que el Padre, o sea, en los evangelios en todas partes, hace lo que escuchó de su Padre, vino a hacer la voluntad de su Padre, le ora en varias oportunidades a su Padre, dice que su Padre lo va a resucitar al 3, no que resucitará, sino que lo va a resucitar. Lo que pasa es que, o sea, transforman las escrituras y le incluyen ciertas filosofías humanas para tener ese poco de humanos, que son humanos, y el sentimiento religioso es algo muy valioso en el ser humano. Ahora, cuando yo vea realmente una religión que pone la Biblia por obra en su vida diaria, o sea, ese grupo anda en la verdad. Y en general, no nada más la ley del Cristo, porque Cristo no vino a acabar con la ley, sino cumplirla, él mismo lo dijo. Entonces, una cuestión es, o sea, lo que dice la Biblia, y una cuestión es lo que las personas religiosas afirman que dice la Biblia, o sea, los líderes. Entonces, enseñan mandatos de hombres, mandatos de iglesia, más no los mandatos de Dios. O sea, a conveniencia sí, cuando tú haces algo malo te van a decir, mira, lo que pasa es que uno de los 10 mandamientos, no, pero espérate, es que los 10 mandamientos se reúnen, eso se resumen en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso tú estás cumpliendo la ley. Lo dijo Jesús y es verdad. Las otras 8 están dentro de allí, si tú cumples esas 2. El mensaje de Jesús fue otro. Lo que pasa es que aquí nacieron religiones que entonces vengo a la defensa de los cultos, porque los cultos fueron antes que llegara Cristo y los tienen así. Sí, lo tienen por debajo. No, y que lo peor del caso es que, bueno, pero la lengua dicen que es la enemiga del cuerpo, ¿no? Los malponen. Y yo, para mí, todo culto es respetable. De hecho, por eso este canal de la Brújula del Conocimiento Espiritual está abierto para toda religión, culto, creencia religiosa, obviamente, o espiritual, o de carácter espiritual, o que se
entremezclen lo espiritual, lo terreno, lo espiritual y la ciencia, lo espiritual y lo que sea. Pero que tenga que ver con lo espiritual, porque para nosotros todo eso es muy valioso. Sí, es muy importante lo que tú dices, Fernando. Ha sido un tema bastante interesante compartir contigo y con muchos que nos ven este tipo de tema. Y bueno, y les doy las gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos, por estar pendientes de nuestros videos. Suscríbanse, denle like, comenten, interactúen con nosotros, que estaremos respondiendo y estaremos atendiendo todas sus inquietudes. Muchas gracias a todos y a todos. Feliz tarde. Dios me los cuide y me lo acompañe siempre. Amén.